Hoy vamos a hacer un viaje fascinante a través de casi 800 años de historia, los que dieron forma a lo que hoy son España y Portugal. Es una crónica, sí, de conflictos y conquistas, pero es mucho más que eso. Es también una historia de convivencia, de intercambio y de una transformación cultural increíble que ha dejado una huella imborrable. Venga, vamos a sumergirnos en ella. Y claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta que nos va a guiar en este recorrido. ¿Cómo se moldea la identidad de un pueblo a lo largo de tanto tiempo, con tantos cambios y tanta tensión? Porque esto no es solo una historia de batallas y reyes, es un viaje para entender de dónde venimos, cómo se construye una nación. Bueno, pues todo arranca a principios del siglo VIII. La península ibérica está a punto de vivir un vuelco que cambiará su destino para siempre. Y todo por un reino visigodo que, la verdad, se estaba cayendo a pedazos desde dentro. Fijaos, todo ocurre a una velocidad de vértigo a partir del año 711. El reino visigodo estaba totalmente dividido por las luchas por el trono. Pues bien, una de las facciones en guerra pidió ayuda a los musulmanes del norte de África. Mala idea, o buena, según se mire. El caso es que vieron la oportunidad perfecta y enviaron una expedición liderada por su general, Tarik. La batalla clave, la de Guadalete, selló el destino del reino visigodo. Y en un abrir y cerrar de ojos, en apenas 5 años, casi toda la península estaba bajo su control. Acababa de nacer Al-Ándalus. Pero ojo, la historia de Al-Ándalus no es solo una de conquista. Fue una civilización increíblemente avanzada que evolucionó políticamente y creó una sociedad muy compleja y vibrante que duraría nada menos que casi 8 siglos. A ver, lo más interesante es ver cómo fue cambiando con el tiempo. Al principio era un emirato dependiente, o sea, que obedecía al califa de Damasco. Luego consiguieron independizarse en lo político, pero no en lo religioso. Y aquí llega el momento cumbre, el califato de Córdoba. Ahí es cuando Al-Ándalus se convierte en una potencia mundial sin discusión. Pero claro, todo lo que sube, baja. El califato se rompió en un montón de pequeños reinos, las famosas taifas, y eso fue su punto débil. Al final, su último bastión fue el reino nazarí de Granada. Y es que tenemos que detenernos aquí. El califato, proclamado por Abderramán III en el 929, significó la independencia total. Córdoba se convirtió en un faro de cultura, ciencia y arte para todo el mundo conocido. Competía de tú a tú con las grandes capitales del planeta. Fue, sin duda alguna, la edad de oro de Al-Ándalus. ¿Y cómo era la sociedad? Pues un auténtico mosaico. En la cima de la pirámide estaban los musulmanes, el grupo dominante. Pero incluso entre ellos había diferencias. Por un lado los árabes, que eran la élite. Por otro los bereberes, que formaban el grueso del ejército. Y finalmente los muladíes, que eran los hispanos que se habían convertido al Islam. Por debajo estaban los no musulmanes, los mozárabes, que eran los cristianos, y los judíos. Podían practicar su religión, sí, pero a cambio de pagar un impuesto especial. Y en la base de todo, como pasaba en casi todas partes en esa época, estaban los esclavos. El legado que nos dejó Al-Ándalus es sencillamente inmenso. Transformaron la península por completo. En la agricultura, por ejemplo, introdujeron técnicas de regadío súper avanzadas que permitieron nuevos cultivos como el arroz o los cítricos. Hicieron avances brutales en ciencia, matemáticas o medicina y además conservaron el saber de los filósofos griegos, que en Europa se había perdido. Y por supuesto nos dejaron auténticas joyas arquitectónicas como la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada, que a día de hoy nos siguen dejando con la boca abierta. Pero claro, mientras Al-Ándalus vivía en su esplendor en el sur, ¿qué pasaba en el norte? Pues que en las montañas, muy poco a poco, empezaba a organizarse una resistencia que, con el tiempo, le daría la vuelta a la tortilla. Todo empezó de una forma muy humilde, casi de leyenda, la famosa batalla de Covadonga en el 722, liderada por un noble visigodo llamado Pelayo. Siendo sinceros, fue más una pequeña batalla que otra cosa, pero su valor simbólico fue gigante. De ahí nació el Reino de Asturias, el primer foco de resistencia. Y a partir de ahí, poco a poco, fueron expandiéndose hacia el sur, empujando la frontera hasta el río Duero. Mientras tanto, en la otra punta, en el este, el emperador Carlomagno creó lo que se llamó la Marca Hispánica. Era, básicamente, una franja de seguridad en los Pirineos para proteger su imperio. Con el tiempo, los condados de esa marca se fueron haciendo fuertes y se independizaron. Y de ahí surgieron el reino de Pamplona, que luego sería Navarra, y los condados aragoneses y catalanes. Así, poco a poco, se fue formando el mapa de los reinos cristianos que iban a protagonizar los siguientes siglos. Y ahora sí que llegamos al punto de inflexión. El momento en que la balanza de poder, que durante siglos había estado del lado de Al-Ándalus, empieza a inclinarse, y ya de forma decisiva, hacia el norte. Fijaos bien en estos dos mapas, porque lo explican todo perfectamente. A la izquierda tenemos un califato de Córdoba fuerte, unido, centralizado, un bloque. Y a la derecha, el desastre.
El califato se ha roto en un montón de pequeños reinos de taifas enfrentados entre ellas. Y claro, aunque culturalmente eran riquísimos, militarmente eran muy débiles. ¿Y qué supuso esto? Pues la oportunidad de oro que los reinos cristianos del norte estaban esperando. Si hay una fecha que lo cambia todo, que marca un antes y un después, es esta, 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. Una alianza de reinos cristianos se enfrentó al poderoso imperio almohade, que había venido de África para intentar unificar al Andalus de nuevo. La victoria cristiana fue aplastante, total, y con ella se abrieron de par en par las puertas de Andalucía. Después de las Navas de Tolosa, el avance fue imparable. Un auténtico efecto dominó. En poquísimas décadas cayeron los grandes símbolos de Al-Ándalus, uno tras otro. Córdoba en 1236, Valencia en 1238 y Sevilla en 1248. Para mediados del siglo XIII, de Al-Ándalus ya solo quedaba una cosa, el reino nazarí de Granada, que además era vasallo de Castilla. Pero claro, una cosa es conquistar y otra muy distinta es controlar el territorio. Había que poblarlo. Para eso usaron distintas estrategias. Al principio, la gente simplemente ocupaba las tierras libres. Más tarde, para animar a la gente a ir a zonas de frontera, que eran peligrosas, los reyes ofrecían privilegios, los fueros. Luego, en zonas muy grandes y despobladas, le dieron el trabajo a las órdenes militares. Y al final, en el sur, lo que hicieron fue repartir grandes extensiones de tierra entre los nobles que habían ayudado en la conquista. Y esto es clave porque los dos grandes reinos cristianos, Castilla y Aragón, no funcionaban igual, ni de lejos. En Castilla, el rey tenía un poder enorme, muy autoritario y centralizado. Su palabra era prácticamente ley. En la corona de Aragón, en cambio, el modelo era pactista. Esto significa que el rey tenía que negociar y pactar las leyes y los impuestos con las cortes de cada territorio. Su poder estaba mucho más limitado. Y esta diferencia, como podemos imaginar, marcó por completo sus historias. Venga, que ya estamos llegando al final de este viaje de siglos. Vamos a ver rápidamente cómo eran sus economías, cómo las crisis del final de la Edad Media lo pusieron todo patas arriba y cuál fue el gran desenlace de esta historia. Económicamente, Castilla y Aragón eran como la noche y el día. La economía de Castilla se basaba casi por completo en la lana de sus ovejas merinas, que era como el petróleo de la época, súper valiosa en toda Europa. Este negocio lo controlaba la Mesta, una especie de super sindicato de ganaderos con un poder inmenso. La corona de Aragón, en cambio, miraba al mar. Su economía se basaba en el comercio por el Mediterráneo, con puertos tan potentes como Barcelona o Valencia. Y entonces, en el siglo XIV, llegó el caos, una crisis terrible en toda Europa, malas cosechas, hambre y, sobre todo, la peste negra de 1348, que arrasó con la población. El golpe demográfico fue tremendo, como se ve en el gráfico. Fijaos en la corona de Aragón, que perdió a casi la mitad de su gente. Y una crisis así, claro, desató una inestabilidad social y económica brutal, con revueltas por todas partes. Y así llegamos al capítulo final de esta era, a finales del siglo XV. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón une las dos coronas más importantes, y en 1492 culminan su gran proyecto común, la conquista de Granada. Con la caída del último reducto de Al-Ándalus, se ponía fin a casi 8 siglos de presencia política musulmana en la península. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Fue la conquista de Granada simplemente el final de una era, el punto y final a la Edad Media en la península? ¿O fue, en realidad, el pistoletazo de salida para algo completamente nuevo? El comienzo de la era de la exploración global, que curiosamente arrancaba ese mismo año con un viaje que iba a cambiar el mapa del mundo para siempre. Ahí queda la pregunta.